va a invitar a comer fuera y luego yo lo invito y creo que no va a ser muy difícil la comida. Bien, Lili se comentó que en las noches todo es sin precio, todo el mundo, mujeres nada más, en las noches pueden ir. Bien, hemos estado viendo algo muy importante y en estos últimos domingos. Habíamos estado viendo cómo hay algunas ocasiones en que hay creyentes que son como creyentes incómodos, que no están disfrutando de la vida con Dios, que hay tantas quejas en su vida, se quejan de esto, se quejan de otro, se quejan de otro, critican a alguien, hablan de alguien, siempre están enojados, siempre están molestos, siempre están incómodos. Y bueno, lo que habíamos visto en estas predicaciones anteriores, que no es no es la visión de Dios, y que muchas veces hasta muchos creyentes ya se han acostumbrado a esto, a tener mal carácter, a ser quejumbrosos, a ser criticones, a estar molestos, a ser siempre, bueno, y la razón, como habíamos visto en la palabra de Dios, es porque son personas, son creyentes que aunque han nacido de nuevo, no están tomando la gracia de Dios. La gracia de Dios es toda esa obra espiritual, toda esa maravillosa manifestación de los regalos y de la presencia de Dios que nos hace sentir hasta arriba, a gusto, contentos, felices, en donde no dependemos de lo exterior, sino dependemos de la obra interior del Espíritu Santo. Ahora, lo que habíamos estado viendo es que el problema de la gracia es que es una obra invisible, es algo espiritual, es algo que tenemos que atrapar por fe, es algo que tenemos que tomar por fe. Hace varios años el Señor nos permitió estar visitar una iglesia en Toronto, Canadá, un grupo de personas que fuimos de aquí, y algo que era característico de esa iglesia era que de repente había un momento cuando se estaba orando por las personas, cuando en la alabanza o en la predicación o se estaba orando por las personas, sucedía algo muy interesante. La gente se empezaba a sentir como tocada por el Espíritu Santo, pero se empezaban a reír y a reír y a reír y a reír, y de repente uno veía gente tirada en el suelo, gente sentada y riendo y riendo. Dice, para uno que venía de fuera, esto era algo rarísimo. Si esos cuates están locos, ¿qué tienen? Entonces, pero preguntándole al Señor ¿cómo podíamos entender bíblicamente lo que estaba pasando ahí? Bueno, pudimos aprender que la gracia produce gozo. La manifestación de la presencia de Dios produce gozo. Aún la unción del Espíritu Santo produce gozo. La palabra dice que nos has ungido con óleo de gozo. La palabra gracia viene de una palabra griega que es charis. Gracia viene de una palabra griega que significa charis. Y viene de la misma raíz de otra palabra que es chairo, que se traduce como gozo. Entonces, gracia y gozo vienen juntas y son manifestadas como un regalo de Dios.
pero no porque alguien me está contando algo, alguien está diciendo algo, sino es un río que viene de la presencia de Dios, manifestado en un bienestar, en una alegría que no depende de lo exterior. Bueno, esto es como un resumen de lo que hemos visto, pero habíamos visto que nuestro problema está en que esto se tiene que atrapar por fe. Y cuando alguien no está disfrutando de esto, es porque no está disfrutando de una real, de una íntima, de una profunda relación con el Espíritu Santo. Y habíamos visto que una de las razones por las que no estamos disfrutando de la manifestación del Espíritu Santo es porque tenemos pensamientos erróneos, criterios erróneos en nuestra mente, y el Espíritu Santo, antes de manifestarse y regalarnos gracia, va de nuevo, el Espíritu Santo, antes de manifestarse y regalarnos de su gracia, antes de eso, lo que va a hacer es alumbrarnos, iluminarnos, para mover nuestros criterios equivocados, eliminarnos y colocarnos en un nuevo pensamiento. En un nuevo pensamiento que nos lleve a la fe para tomar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de que alguien disfrute de una manifestación, antes de que alguien disfrute de la gracia, antes de que alguien disfrute de una demostración de las señales, de los regalos del Espíritu Santo, antes de eso, primeramente es iluminado por el mismo Espíritu Santo para renovar su mente, para cambiar sus pensamientos, y cuando los pensamientos son cambiados, nuestra mente puede tener la fe para atrapar lo que me va a hacer feliz de parte de Dios. Ahora, habíamos visto que uno de los problemas que hay es que mucha gente no puede arrepentirse, no puede cambiar su manera de pensar, porque está en cárceles del alma. Mucha gente cristiana vive en áreas de su vida apresados en cárceles en su alma, en cárceles intelectuales, emocionales, en su voluntad, que no le permiten dar los pasos para fluir en el arrepentimiento que el Espíritu Santo está provocando con su luz. Ahora, recuerdo hace unos años, una persona se acercó y me dijo, pastor, estoy muy preocupado, una mujer muy preocupada, dice, porque están viniendo a mi mente pensamientos de que ya no tiene caso que viva, de que esta vida ya no tiene ningún sentido, tengo problemas muy fuertes con mi esposo, tengo problemas muy fuertes con mis hijos, mi economía está muy mal, mi salud está muy mal y yo no veo que Dios me esté ayudando. Bueno, platicamos con ella, oramos y oramos y parecía que no pasaba nada. Entonces, el Espíritu Santo nos fue llevando a estar orando por ella, y pasaban los días y cada vez que teníamos oportunidad nos reuníamos y orábamos por ella, y pronto ella empezó a entender. Esta persona empezó a entender versículos de la Biblia que le ubicaron a su alma, a su mente, en la posición correcta para poder tomar la gracia. Pronto esta persona se empezó a sentir muy bien,
Pero esta persona me hizo un comentario. Fíjense lo que me dijo. Me dijo: Isidro, yo conozco la palabra de Dios desde hace muchos años. Escrituras que hemos estado viendo que han tenido tanto impacto, tanta corrección en mi forma de pensar. Las he leído tantas veces, pero no me explico por qué hasta ahora las estoy entendiendo en esta forma. Y me dijo: ¿acaso hasta ahora Dios me ama? Y yo le dije: yo creo que no. Estoy seguro que Dios te ha amado siempre y que Él ha venido a iluminar tu pensamiento, pero tú no eras libre. Tú estabas atrapada en algunas cárceles de amargura, de resentimientos, y por eso no eras libre. Pero mientras Dios te sacó tu alma de esas cárceles del pasado, ahora tu alma es libre para entender y estar en la posición de recibir a través de la fe lo que el Espíritu Santo tiene. Ella me hizo un comentario. Me dijo: realmente no han cambiado gran cosa las circunstancias. Fíjense lo que me dijo. Realmente no han cambiado mucho lo que me rodea. Me dijo: pero soy feliz. Y me dijo: qué triste depender de dinero, de personas, de bienes para ser feliz. Qué triste es cuando uno está dependiendo de esto para ser feliz, cuando tiene uno la bendita gracia de Dios suficiente para hacerle a uno la persona más feliz. ¿Qué conclusión tan interesante? Le dije: estoy de acuerdo contigo, ora por mí. Ahora, algo que hemos visto es que estas cárceles que no nos dejan responder a la luz, hemos visto que estas cárceles, como lo dice el libro de Hechos capítulo 16, versículo 24, Hechos capítulo 16, versículo 24. Dice lo siguiente. ¿Estamos aquí? A ver, ¿listo? Bueno. Dice: el carcelero, aquí en la historia nos está hablando de un carcelero, y dice: el carcelero, el cual, habiendo recibido este mandato, tomó a Pablo y a Silas y los metió en el calabozo o en la cárcel de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Va de nuevo. El carcelero, habiendo recibido este mandato, tomó a Pablo y a Silas y los metió en el calabozo de más adentro,
y les aseguró los pies en el cepo. Luego dice, pero a medianoche, dice la palabra que Pablo y Silas, llorando, desanimados profundamente, cansados ahí, diciendo, Señor, mira nomás lo que le pasa a los que te sirven, ahí enojados. No, estaban orando, pero no orando así, Señor, ¿hasta cuándo? No, ¿verdad? Porque estaban cantando. ¿Estaban cómo? Cantando, dice, himnos al Señor, y los presos los oían. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y entonces al instante, todas las puertas y las cadenas de todos, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron, y los cepos de los pies se quebraron. Y Pablo y Silas quedaron libres de la cárcel. Lo que estamos viendo aquí, lo que estamos encontrando, es que hay un tipo de alabanza. Es importante, mi hermano, es muy importante ubicar la verdad que está mostrándonos la Escritura, donde nos está diciendo, las cárceles físicas, morales, emocionales, intelectuales, las cárceles se abren cuando estamos alabando al Señor. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en el libro de Apocalipsis capítulo 19 dice la palabra, en el libro de Apocalipsis capítulo 19 dice la Escritura que en 19 versículo 10 dice que la alabanza, la adoración a Dios hace una vinculación entre el cielo y la tierra. La alabanza hace una vinculación entre el cielo y la tierra, uniendo al ejército de ángeles de Dios con la iglesia de Jesucristo, cuando la iglesia del Señor está cantando y alabando al Señor. ¿Estás de acuerdo? Bien, pero ahí en Apocalipsis 19:10 nos dice, no es cualquier alabanza, sino es una alabanza basada en el testimonio de quién es Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? A ver, va de nuevo. No es cualquier alabanza ni cualquier adoración, sino es una alabanza y una adoración que es fruto de el testimonio que el Espíritu Santo nos da sobre la persona y sobre las obras del Señor Jesucristo. Entonces, no es cualquier alabanza, sino es una alabanza que el Espíritu Santo me ayuda a tener. Y el Espíritu Santo lo que hace es darme una revelación sobre quién es el Señor Jesucristo. Y cuando tengo esta revelación, yo puedo cantarle, puedo adorarle, puedo bendecir al Señor Jesucristo, al Dios de la gloria, en esta alabanza que une al cielo y a la tierra, une la iglesia y a los ángeles, sacude los cimientos de las cárceles, abre las puertas, quiebra las cadenas, rompe los yugos, desbarata los cepos y nos hace absoluta y totalmente libres para poder fluir en la gracia del Señor Jesucristo.
¿De acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a ver hoy es cómo se da esta obra del Espíritu Santo que nos hace fluir en esta adoración, en esta alabanza que abre las cárceles. Bien, ahora nos vamos a ir al libro de Hechos capítulo 9. Voy a pedir a Noel que pase. Hechos capítulo 9. ¿Ya estamos aquí? ¿Hechos 9? Bueno, ¿cómo empieza Hechos 9? ¿Qué dice? Saulo respirando aún amenazas y muerte. A ver, volteate tú para acá. ¿Cómo es eso? Sí. ¡Lo voy a matar! ¡Ay! Así, ¿verdad? Esposas nunca le hagan así al esposo. Se ven muy feas así. Sí, respirando así amenazas. Le voy a echar chile, chipotle en los tacos para que le salga lumbre por la boca. No, nunca hagan eso, nunca respiren amenazas. Ahora que esté dormido me lo suelto. Y después ahí está el esposo aquí, el domingo aquí. ¿Qué tienes, varón? ¿Qué tienes, mi hermano? No, pues fíjate que no sé, me levanto desde hace varios días con un dolor muy fuerte en las costillas. No sé qué sea, dice, yo me acuesto bien. Y dice, y no sé, yo creo que el diablo me está atacando porque me despierto con moretones en los brazos, pellizcotes que le meten a medianoche. No, nunca hagan eso. Bueno, Saulo dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice, vino al sumo sacerdote y ¿qué dice? Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ¿de qué? ¿Cuál es el camino? De Jesús. ¿Qué iba a hacer? Los iba a traer presos a Jerusalén. Dice, ¿cómo? Mas yendo por el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Déjame decirte algo. Hay una palabra griega que es curios, es K-U-R-I-O-S, curios. Esta palabra, en los tiempos de los griegos y de los romanos, era una palabra muy especial. Era una palabra que no se utilizaba, con facilidad a cualquier persona. Los judíos, y escúchame bien, hermano, solamente la utilizaban para hablarle a Dios. El término Señor era equivalente a Jehová. De hecho, algunas Biblias, cuando en el Antiguo Testamento habla de una cita donde habla de Jehová, en el Nuevo Testamento lo traducen como Señor. Entonces, Señor no era algo que se utilizaba para cualquier persona.
solamente para Dios. Los que no conocían a Dios, los no judíos, utilizaban esta palabra para el César. Pero era una palabra que hablaba de una persona en una supereminencia, una persona con un altísimo honor. Bueno, Pablo estaba muy temeroso en ese tiempo que estamos leyendo aquí, Hechos 9, y esto es importante captarlo. Pablo estaba tan temeroso porque había un hombre que dijo que él era Dios. Ese hombre se llamaba Jesús de Nazaret. Él decía que él era el Hijo de Dios. Entonces, para Pablo o para Saulo era esto terrible, era una blasfemia. Era como a alguien ostentar, ocupar el lugar de Dios. Y como para él Jesús de Nazaret solamente era un impostor, solamente era alguien, un loco. Yo creo que si ahorita se levantara una persona y dijera, señores, señoras, fíjense que yo soy Dios, que yo existo desde la eternidad. Bueno, yo creo que nosotros no nos ofenderíamos, porque diríamos, este cosa está loco, sáquenlo. Y en el manicomio este gato se le zafó la canica, el ágate o la, no sé. Entonces, pero para el apóstol Pablo, estar escuchando que una persona decía que él era Dios, que él existía desde la eternidad, era sumamente grave, era gravísimo. Pero luego pasó esto. No solamente él lo decía, sino otros también lo decían, que él era el Hijo de Dios. Y había un montonal de gente empezando a creer en él. Pablo estaba aterrorizado. Él era un hombre celoso de las creencias judías. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo es que Pablo menospreciaba al máximo a Jesucristo. Él lo consideraba un ridículo mentiroso. Pero aquí está pasando algo en el verso 3, dice la palabra, que yendo Saulo por el camino a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vean aquí con detalle esto. Él, Saulo, le contesta, ¿quién eres, Señor? Félix, ven tantito. Miren, ¿cómo ocurrió esto? Vamos a suponer que Félix es Jesucristo, que yo soy Saulo. Entonces yo lo veo, me río de él, dice que es Dios, está loco, pobre cuate, hay que llevarlo al manicomio. De repente yo, Saulo, ando por ahí, voy rumbo a Damasco,
y de repente me encuentro con una gloria, algo impactante, algo sublime. Me caigo del impacto de la gloria, y entonces empiezo a abrir sobre esa gloria, empiezo a moverme para ver qué es lo que está atrás de esa gloria, o de dónde viene esa gloria, y entonces descubro que es la misma persona, Jesucristo, a quien antes yo había menospreciado. Pero algo pasó, que antes era Chuío, Jesucillo, el mentiroso, el loco, el impostor. Ahora, antes de que yo vea quién está ahí, yo escucho una voz, y yo, por la gloria que percibo, escúchame esto, por la gloria que percibo, le pregunto: ¿quién eres, Señor? Ya le dije, Señor, el título que solamente le pertenece a Dios, ya se lo dije, y aún no sé quién es. Y de repente descubro que esa persona a la que su gloria que emanaba de él me llamó a darle el mismo nombre que Dios, Curios, Señor de señores, es el Jesús a quien antes yo había menospreciado. ¿Te das cuenta? Este cambio de ser un loco, impostor y mentiroso, a ser el Curios, Señor de señores, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo, que me llevó a una revelación, a descubrir que Él es Dios. Créeme que desde ese momento Saulo, que ya no se llamó Saulo, ya no necesitaba estar aburrido en las predicaciones, en las alabanzas, ya no estaba sentado en las alabanzas, ya no estaba bostezando en las alabanzas, ya no estaba ahí observando a ver quién canta y quién no canta, y qué instrumento está desafinado y a cuál se le rompió la cuerda, y que el baterista no sabe tocar, y que el teclado. Ya no está pensando en eso. Ahora está pensando, ahora en las alabanzas es mi oportunidad de levantar mis manos y de cantarle junto con mucha gente que sabe quién es Jesús, cantárselo y decírselo y declarárselo. ¿Se captó? Entonces, fíjate cuál es el proceso que es llevado Saulo, de ver a Jesús abajo a verlo en lo más alto. Ese es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, para que podamos tener el testimonio. ¿Qué recibió Pablo? ¿Por qué menospreciaba a Jesús? Porque no tenía el testimonio del Espíritu de quién era Jesús. ¿Por qué ahora lo exalta tanto? Porque tiene el testimonio de quién es Jesucristo. Gracias. Ahora, quiero pedirte que cierres tus ojos un momentito. Espera un momento. Vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis. Vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis. En el capítulo 1. Pero también vamos a tener listo Juan capítulo 21. Evangelio de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, de hecho es el que vamos a leer primero,
en el versículo 20. Juan capítulo 21, versículo 20. Fíjate lo que dice ahí. Juan capítulo 21, versículo 20. Voltea tantito para acá. Dice, volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Voltea para acá. Lo que me está hablando aquí es que iba Pedro con Jesús. Iban caminando. De repente Pedro voltea y ve a otro discípulo que venía atrás de ellos. ¿Quién era? Juan. ¿Cómo era conocido Juan? El que amaba a Jesús. Dice aquel que se había, ¿qué dice? Dice aquel que se había recostado en el pecho del Señor. Dice, recostado al lado de él, del Señor. Entonces, ahí Juan tenía una relación muy cercana al Señor Jesucristo, Juan el apóstol. Juan era un hombre, era un discípulo que tuvo una relación muy íntima con el Señor. Le había visto como el maestro, le había creído lo que él había dicho, había escuchado que él era el Señor, había conocido que Jesús era el profeta de Dios, el Hijo de Dios. O sea, Juan había conocido todo esto, lo había creído y le llamaba Señor. Pero lo que él había visto solamente era a un hombre haciendo milagros. Solamente había visto a un hombre lleno de amor. Pero escúchame bien, hermano, porque esa es la posición, eso es lo que nos está pasando a muchos cristianos, que hemos conocido que Jesús es el maestro, Jesús es el profeta, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Todo eso lo hemos creído, lo hemos entendido, lo dice la palabra, lo hemos creído, amamos al Señor, ¿me entiendes? O sea, y así estamos muchos de nosotros. Y nosotros pensamos que es lo que nosotros necesitamos saber, conocer, entender quién es Jesús en una forma intelectual, en una forma con claridad, en que nosotros tengamos fe. Que nosotros lo que necesitamos es ver a Jesús con fe, haciendo milagros, etcétera, etcétera. Juan así pensaba, que era ya la máxima experiencia que podía tener con el Señor. Pero hubo algo que el Señor preparó para Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y esto es muy importante lo que vamos a leer nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya lo tenemos ahí? Creo que vamos a leer desde el verso 10. Del verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hasta ahí. Fíjate bien. ¿Qué estaba haciendo Juan? Estaba ¿cómo? En el Espíritu. ¿Cómo? Estaba en el Espíritu. ¿Cuándo estamos en el Espíritu? Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos orando, cuando estamos siendo guiados y movidos por el Espíritu Santo. Estamos en el Espíritu Santo. Juan estaba orando, pero fíjate lo que le pasó. Él estaba orando. De repente el verso 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué dice? Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, ¿qué dice? A uno semejante al Hijo del Hombre. Quiero pedirte que observes la palabra que dice Juan. No te distraigas ahorita, porque esto es algo que necesita ser entendido. Dice, vi a uno, ¿qué dice? Semejante. Observa lo siguiente, no dice, vi al Hijo del Hombre. No dice, vi a Jesús. No dice, vi al Hijo de Dios.
sino dice, vi a uno semejante. ¿Por qué? Porque el Jesús que él conoció, un hombre hacedor de milagros, un hombre manso, un hombre lleno de amor, lleno de bondad, que los niños se acercaban, ese es el Jesús que conocía. Ahora se está encontrando con otro Jesús. Se parecen, pero Juan no dice que es el mismo. Se parecen, pero Juan no dice que es el mismo. ¿Por qué? Porque ahora está viendo una gloria impresionante. Está sintiendo un impacto impresionante de esa persona que se parece a Jesús. Y entonces dice la Escritura que en el verso 17 dice, y cuando le vi, ¿qué dice? Y cuando le vi, ¿qué dice? Caí como muerto a sus pies. Entonces Juan voltea y ve a alguien que se parece a Jesús, y en ese momento azota en el suelo y dice, caí como muerto. El que se parecía a Jesús le está tumbando ahora con el solo impacto de la gloria, de la presencia que está viniendo del Señor. Y entonces dice, continúa el verso 17, y él, el que se parecía a Jesús, dice, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. ¿Qué le dice? Yo soy. ¿Cómo le dice? Yo soy. Ahí Juan dice, no es semejante al Hijo del Hombre, es el Hijo del Hombre. No es semejante a Jesús, es Jesús. No es semejante al Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. No es semejante al Cristo, es el Cristo resucitado. Y ahora dice, él me está tocando y me dice, no temas. Pero fíjate la experiencia de un conocimiento a estar contemplando la gloria, la grandeza del Señor. Y eso es lo que la diferencia. Antes él había visto tantas cosas impresionantes de Jesús, pero ahora está viendo la grandeza del Hijo de Dios. Ahora él está listo para postrarse a sus pies. Y déjame decirte algo. Hay personas que cuando están adorando al Señor, a ver, Félix, ven tantito. Hay personas que cuando están adorando al Señor, empiezan, Félix, levanta tus manos. Empiezan así con sus manos en alto, pero conforme pasa el tiempo, ponte rodillas. Va así, al ratito, va así, al ratito están así. Y dice uno, qué loco se pone. Bueno, ok, ahora, esa es una opción, es empezar así y terminar así. Pero otra opción es que viene la gloria del Señor y ¡pum!, lo tumba. Oye, se salió bien, ¿verdad? Entonces, gracias, Félix. Entonces, eso es la obra que el Espíritu Santo está queriendo hacer en nosotros. Eso es que Jesús se está revelando. En este tiempo Él está viniendo con su gloria para impactarnos. Ahora lo que vamos a ver en estos próximos 5 minutos, 7 minutos, porque queremos terminar lo antes posible, es lo siguiente: cómo prácticamente la Biblia nos enseña que podemos llegar a este momento. Voy a pedirte que vayamos rápidamente al libro de Ezequiel capítulo 28, está en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 28, en el versículo 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Bien, si ya lo tenemos. Mientras buscas, te quiero recordar algunas escrituras.
Me estoy remangando las mangas porque le voy a dar una surtida al diablo ahorita. Entonces, que no me estorbe la... Bueno, en Daniel capítulo 9, no lo busques, solo para que tú lo puedas leer en tu casa. Daniel 9:22, se presenta un ángel con Daniel. Ese ángel era Gabriel. Es el mismo ángel que le habló a la Virgen María para decirle que ella sería la madre de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Cómo se presenta Gabriel ahí? Un mensajero. Le está haciendo entender, le está haciendo comprender, le está revelando cosas a Daniel. ¿Cómo se presenta ahí? Mensajero. Bueno, otra escritura. No lo busques, Daniel 10:13 nos dice que ahora otro príncipe, ya no es Gabriel, ahora es Miguel. Ay, Miguel, ¿qué está haciendo? Peleando. Apocalipsis, no lo busques, Apocalipsis 12, 7, 8 y 9. Está Miguel peleando contra el diablo. ¿Cómo presenta a Miguel? Guerrero. Gabriel, mensajero. Miguel, guerrero. Pero no solamente había dos, pero había tres. El tercero es el que estás encontrando aquí en Ezequiel 28:14, cuando dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día en que fuiste creado y se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 14 nos está hablando de un querubín diferente a Miguel, diferente a Gabriel, y en el versículo 13 me habla de él. Versículo 13 es Luzbel, que vino a ser convertido en Satanás. Este querubín, dice Dios, en el Edén, ¿qué más? En el huerto de Dios estuviste, ¿qué más? De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Qué más? Observa lo que dice aquí. Observa lo que dice aquí. ¿Los qué? Dice, ¿los qué? Los primores de tus tamboriles. ¿Y qué más? Y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Lo que me está mostrando es que había tres funciones que los ángeles de Dios realizan. Una, encabezada por Gabriel, hacer entender a la gente cabezona los mensajes de Dios. Segundo, guerrero, encabezado por Miguel, defender al pueblo de Dios y poner a Satanás fuera de un territorio. Tercero, ¿cuál es? La alabanza. ¿Para qué se necesitan los tamboriles y las flautas? Alabanza, alabanza. Entonces, mi hermano, lo que estamos encontrando aquí es que la alabanza era dirigida por Satanás. Pero tengo ahora una pregunta.
tengo ahora una pregunta. ¿Qué pasó con Luzbel? Cayó. ¿Ya no está en el cielo? Ya no está en el cielo. Entonces, ¿quién está dirigiendo y realizando la alabanza en el cielo? Fíjate bien la pregunta. ¿Quién está ahora dirigiendo y realizando la alabanza en el cielo? Te voy a mostrar dos escrituras que te vas a quedar impactado. La primera es Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Dice, versículo 13. Versículo, lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Pida en oración poder interpretarla. Vamos a leerlo todos esta escritura. ¿Qué dice? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Continuamos leyendo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué más? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ok, aquí lo que me está diciendo es que hay un lenguaje. ¿Cómo le llama aquí? Lengua desconocida. Que hay cristianos que pueden fluir en ella. ¿Y qué necesitan hacer? En el verso 13, pedir interpretación. ¿Para qué piden interpretación? Para que después de orar y cantar en esa lengua desconocida, lo puedan hacer con la interpretación, hacerlo ahora, ¿cómo? En el entendimiento, orar y cantar. ¿Quedó claro? Bien, hay una experiencia de orar y cantar en lenguas que después de pedir interpretación se convierte en una oración y en un canto en el entendimiento. Pero vamos a ver algo ahora. Primera de Corintios capítulo 13. Capítulo 13. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Si yo hablo, ¿qué? En lenguas humanas, ¿qué más? Y angélicas, hasta ahí. Voltea para acá. ¿Cuántas formas de hablar, dice Pablo, que podemos tener? Dos. ¿Cuál es la primera? Humanas. Por ejemplo, tú y yo podemos cantar y orar ¿en qué? En español. Pero también me dice que hay lenguas, ¿qué? Angelicales o lenguas de ángeles. ¿Cómo? Lenguas de ángeles. ¿Cómo? Lenguas de ángeles. Y yo me pregunto, ¿para qué quiero esas lenguas de ángeles? Porque hay un vacío en el cielo de alabanza. Porque hay ángeles que fueron caídos. ¿Cuántos ángeles fueron caídos? Viene en Apocalipsis capítulo 12. Lo más rápido que puedas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Versículo 4. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. ¿Qué dice? Y su cola, la cola de Satanás, ¿qué hacía? Arrastraba, ¿qué dice? La tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó ¿dónde? Sobre la tierra. Entonces,
¿Cuántos ángeles cayeron? ¿Se convirtieron en demonios? ¿Cuántos? La tercera parte. Entonces, ¿qué hay en el cielo? Hay un vacío. ¿Hay un vacío de qué? De ángeles que estén dirigiendo y realizando la alabanza y la adoración delante del trono de Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes están siendo levantados para llenar ese vacío? Nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que estamos leyendo? ¿Te estás dando cuenta lo que estamos encontrando aquí? Entonces, una escritura más y creo que con esta habremos terminado. Es Hechos, lo más rápido que puedas. Hechos, capítulo 10, versículo 44. Hechos capítulo 10, verso 44. No te pierdas esta escritura. Es importantísimo. Si no tienes Biblia, léela por favor con alguien que esté cerca de ti. Hechos capítulo 10, verso 44. ¿Qué dice? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Pero un momentito antes, verso 38, ¿qué dice? Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Ahora verso 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, ¿de quién estaba hablando Pedro? De Jesús. Estaba hablando de Jesús de Nazaret. Y dice que mientras hablaba, ¿qué pasó? Observa esto. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Cayó. ¿Cómo? Cayó. ¿Cómo? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Y entonces los judíos que habían venido con Pedro se maravillaban de que también sobre los gentiles, ¿qué dice? Se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, ¿qué dice? Que hablaban en lenguas y ¿qué? Magnificaban a Dios. ¿Qué es magnificar? Sinónimo. Exaltar. Sinónimo. Adorar. Sinónimo. Alabar. Magnificar. Alabar. Adorar. Entonces, aquí va la palabra. 1. Pedro hablaba de Jesús. 2. El Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo viene. ¿Y qué hace? Dice, les da lenguas angelicales. Lenguas angelicales. Y esas lenguas angelicales, ¿qué sucedía? Venía la interpretación. Y la interpretación, ¿qué era? Era la revelación de la grandeza, de lo magnífico, de lo glorioso, de lo excelente que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces lo que estamos encontrando hoy es que cada persona que le sucede lo que dice aquí Hechos 10:44, que el Espíritu Santo viene. ¿Y qué es lo que nos da el Espíritu Santo? El don de orar y de alabar en lenguas angelicales. ¿Para qué? ¿Para qué, mi hermano? Para llenar el vacío que está en el cielo, donde está faltando alabanza. ¿Te das cuenta, mi hermano, como nuestra vida tiene un propósito de ser parte del ministerio de alabanza que está manifestado en el cielo? Pero nosotros seguimos en la tierra. Pero cuando alabamos al Señor, el cielo y la tierra se unen por Jesucristo. El cielo y la tierra se unen. El cielo y la tierra se unen. Ahora,
Voy a decir algo, mi hermano, que probablemente te cause medio ilógico, pero escúchame con mucho cuidado esto. Mi hermano, yo no necesito pelear contra el diablo. El que le toca pelear con el diablo es al arcángel Miguel. Él todavía está ahí. Él no ha caído. Él sigue peleando y defendiendo y estableciendo el reino de Dios. La guerra contra el diablo no te toca a ti, no me toca a mí, porque hay quien la haga. El hacer entender a los cabezones, a los necios, el llevar mensajes del Señor, no nos toca a ti y a mí. Eso le toca a Gabriel. Él no ha caído, él sigue en el puesto. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Alabar y adorar al Señor. Entonces se forman tres ejércitos: los que alabamos, los que van y convencen al mundo, y los que hacen guerra contra el diablo mientras nosotros alabamos. Sí.